Evangelio de Juan capítulo 4, ahí vamos a estar arrancando esta noche la palabra del Señor. Evangelio del apóstol Juan capítulo 4, y voy a estar leyendo el versículo 43 al 46. Hay una historia ahí muy interesante y con mucha enseñanza que creo yo que nos va a bendecir el Señor. Juan capítulo 4 verso 43 dice así la palabra del Señor: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Verso 46 dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Voy a leer el verso 47 y 48. Dice: cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Dejemos hasta ahí la historia. Deje abierto ahí el pasaje, porque vamos a volver ahí y vamos a leer otros pasajes de ese mismo capítulo. La historia de hoy tiene que ver con un hombre de un rango especial en la sociedad y en el reinado de Herodes. Recuerde usted que Herodes estaba reinando sobre Judea, sobre Jerusalén, debido a que lo habían puesto los romanos. No lo había elegido el pueblo, lo había puesto los romanos como de alguna manera veían en él un servidor para ellos, para Roma, y que podía ayudarles en la gestión de gobierno. Pero Herodes tenía a su alrededor muchos servidores de alto rango y servidores de, valga la redundancia, serviciales dentro del palacio del rey de Herodes. Pero aquí, en este pasaje, hay uno que la Biblia menciona como un cortesano del rey. Así lo menciona la traducción hebrea, un cortesano del rey. Y eso simbolizaba una cercanía con el rey muy íntima, muy pegada al rey Herodes. Este hombre resulta que le sucedió lo que le puede suceder a cualquier persona del mundo. Su hijo se enfermó, y al parecer era una enfermedad grave, porque su ruego al Señor era: desciende, por favor, desciende, porque mi hijo está muriendo, está a punto de morir, por favor, desciende. Y entonces hay algunos elementos que creo yo que son importantes verlos. Y en primer lugar podemos decir que no importa, hermano, no importa el nivel social, no importa la posición social que uno tenga o la posición en el gobierno que uno tenga, no importa, la calamidad, la enfermedad puede llegar a la puerta de cualquiera. No se necesita si tiene dinero o no tiene dinero, si tiene un buen puesto o no tiene buen puesto. La calamidad toca a la puerta de cualquier persona. Ninguna posición, por buena que sea,
nos garantiza que no nos va a alcanzar alguna situación difícil. Ahora, pero el detalle es que oyó este oficial del rey, oyó que Jesús había vuelto a Galilea. Y entonces salió a su encuentro y le dijo: Señor, desciende, por favor, mi hijo está grave, está a punto de morir, por favor, desciende y sánalo. Y es interesante en el verso 47 y 48 que el Señor no le responde de inmediato diciéndole que lo va a sanar, sino que hace un comentario el Señor Jesús, un comentario que debe llamar la atención. Vea conmigo, por favor, el versículo 47 y 48. Y dice así, Juan 4:47. Cuando oyó que Jesús había llegado, fíjese, de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Ahí está la calamidad, ahí está la aflicción, ahí está la angustia. Mire, cuando no importa qué posición tenga uno, cuando está en calamidad, pues busca ayuda, busca quien pueda suplir la necesidad. Fue al mejor lugar, fue a Jesús, pero vea la respuesta de Jesús. Dice el verso 48, entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Y pareciera que la respuesta es un poquito extraña, porque no se mira que el hombre haya hablado de señales, no se mira que el oficial del rey haya hablado de ver señales, pero usted recuerde que Jesús conoce los corazones de la gente. Jesús conoce lo profundo del corazón. Y parece ser que los judíos, porque este hombre era judío, no era, aunque era oficial del rey, Herodes era judío, recuerde usted, al servicio de Roma. Entonces, al parecer en todo lugar de Judea se movía, fíjese bien, se movía esta extraña situación que los judíos buscaban antes de creer, buscaban señales. Y si no habían señales, entonces no creían. Por eso es que en Juan capítulo 6, vea conmigo el verso 30, le piden a Jesús: ¿y cuáles son las señales que traes? Y le piden señales a Jesús. ¿Qué señal hay de tu venida? ¿Qué señal hay de la venida del Señor? Y en Juan 6:30, Jesús, mire, Juan 6:30 dice: le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Fíjense. Entonces como que se había regado esa enfermedad que sigue siendo hasta el día de hoy. Sigue siendo una enfermedad, y muchas veces en el pueblo de Dios sigue viendo la enfermedad de que uno no cree si no hay señales primero. Y hay gente que empieza a buscar señales y señales, a ver dónde hay señales, a ver dónde hacen señales para poder creer. Pero la Biblia confronta este pensamiento, porque el Señor no está haciendo señales para que nosotros creamos. Él quiere que nosotros creamos por fe, y fe es creer sin ver. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Entonces vea el primer elemento aquí. Parece ser, aunque no lo dice el oficial, parece ser que el corazón de él también estaba lleno de la actitud
de querer ver señales primero antes de creer. Y si hay un mal que debemos arrancar de nuestro corazón, hermano, es ese. Es arrancarlo, porque usted y yo debemos de creer en el Señor. Haga señales o no haga señales, Dios sigue siendo Dios. Debe ser importante eso, porque el día domingo comentamos los tres tipos de personas que siguen al Señor. Y dijimos que algunos lo seguían, como los fariseos y los escribas, lo seguían para ver en qué error encontraban de lo que hacía Jesús. Cómo podían acusarle de algo, qué error teológico, qué error legal decía el Señor, y así podían acusarlo. Lo seguían al Señor por eso. Pero otros lo seguían para ver una señal, para ver un milagro, para ver cómo suplían las necesidades. Pero a la hora de la prueba, y a la hora, hermano, como dicen a veces en El Salvador, a la hora de los tunazos, aleluya, ahora a la hora de los trancazos, salían corriendo y ya no se quedaban a ver lo que el Señor tenía para ellos. Cuando les ofreció pan y les dio pan a todos, mire, era multitud de gente la que estaba ahí. Pero cuando les habló de lo duro que es seguir al Hijo del Hombre, entonces se dieron la vuelta y se fueron, porque ya no les interesó seguir a Dios sufriendo, sino solo supliendo la necesidad. Se dieron la vuelta y se fueron. En realidad, al final se quedaron única y exclusivamente los que seguían al Señor por una motivación adecuada. Señor, yo no tengo a nadie más que seguir, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Esa verdad debe de estar tan grabada en nuestro corazón, hermano, para que en el momento de que si Dios suple la necesidad, si Dios sana al enfermo, si Dios bendice y prospera lo que tú estás pidiendo, bendito sea el nombre del Señor. Pero si Dios no lo hace, también tener la capacidad de seguir bendiciendo el nombre del Señor, te supla o te haga el milagro o no de lo que estabas pidiendo. Esa capacidad tenía Job. ¿Acaso hemos de darle honra y gloria al Señor solo cuando nos va bien y cuando nos va mal no? Eso era lo que estaba diciendo Job cuando estaba en el tiempo de la crisis. Entonces note por favor la confrontación de Jesús al oficial del rey es: ¿vas a creer solo con las señales? ¿Estás buscando señales? Por supuesto, el hombre hizo bien, se quedó callado. Como que se ha de haber sentido descubierto, ¿va? Porque Jesús tenía la capacidad de ver, pesar el corazón y descubrir las intenciones del corazón de ellos. Los conocía muy bien. ¿Cuántas veces, en varias oportunidades, se mira cómo el Señor les descubre la intención del corazón? Cuando allá dijeron, por ejemplo, de la mujer que derramó el vaso de alabastro de nardo puro, y pensaron que Jesús no sabía quién era la mujer que estaba ungiéndolo. Les tuvo que hablar, les tuvo que decir: miren, yo entré a esta casa y ninguno de ustedes me dio beso. Entré a esta casa y ninguno de ustedes me dio agua para
para lavar, pero esta mujer no ha dejado de lavarme los pies desde que entró, y no ha dejado de secarme los pies con sus cabellos. De cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio, se va a hablar en buenas palabras, se va a hablar bien de ella y de ustedes. Eso no lo dice la Biblia, pero lo digo yo. Y de ustedes se va a hablar mal. Y no fue así, hermano. De los que criticaron, de ellos se habla también en la Biblia, pero se hablen mal. Se habla hablando de las intenciones del corazón, de lo dañino del corazón, de lo malo que brotaba del corazón de ellos. Pero de la mujer no, porque el Señor conocía los pensamientos de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces veamos un primer elemento: la búsqueda de señales, la búsqueda de los milagros no debe de ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad debe de ser de creer en Jesús y sus promesas. Haga Él su milagro o no haga Él el milagro, Él sigue siendo Dios y sigue siendo digno de que todos le alaben y le exalten. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esa es el verdadero seguir de Cristo. Esa es la verdadera razón por la que debemos seguir a nuestro Señor. No busquemos al Señor por señales o por milagros, aunque si las necesitamos las podemos pedir. Claro que podemos pedirlas. La Biblia dice que sean conocidas delante de Dios todas nuestras peticiones. Sean conocidas delante del Señor. De hecho, la Biblia dice de que antes de que venga a nosotros la palabra, el Señor ya sabe de lo que tú tienes necesidad. Podemos traerlas a Dios, sí, pero debemos estar conscientes, claros, firmes de que el que toma la decisión es Dios y que siempre debemos adorar y exaltar su nombre. Hay un segundo elemento importante. Acompáñenme a Juan capítulo 4, versos 47 al 49. Hay otro segundo elemento aquí. Número 1, no busques señales, cree solamente. Ese es el primer punto. No busques señales, cree solamente. Número 2, Juan 4, 47 al 49 dice: cuando oyó de Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Verso 49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Voy a leer el verso 50. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Hay aquí un elemento importante. Usted recuerda que hay otra historia un tanto parecida. Aquí es el hijo del oficial, pero hay una historia de un hombre mencionado como el centurión. Algunos creen que era Cornelio, el centurión romano que después fue salvo por la palabra del Señor. Esa es otra historia. Pero en ese caso del centurión, el centurión tenía una fe tan fuerte que Jesús mismo se admira de la fe de él y dice: en todo Israel, en todo Jerusalén, en todo Israel, no he visto tanta fe como la de este hombre. ¿Por qué? Porque cuando el centurión fue a rogar por su siervo que estaba enfermo, Jesús le dijo: voy a ir a sanarlo. Y el centurión le dijo: Señor,
no soy digno de que entres a mi casa. Solo di la palabra, Señor. Yo creo que tú puedes dar una palabra y mi siervo va a sanar a donde sea que esté. Y esto nos lleva al segundo punto. ¿Cuántos creen que Cristo no tiene problemas con la distancia para poder sanar? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Cristo no tiene problemas con la distancia para poder sanar? Parece que el oficial no tenía la fe del centurión, porque él insistía. Fíjense, él insistía: por favor, desciende, ve dónde está mi hijo para que pueda ser sano, porque está muriendo. Se lo dice 2 veces. Está a punto de morir. Y después se lo vuelve a repetir en el verso 50, en el verso 49: desciende antes de que mi hijo muera. Entonces parece ser que el oficial no tenía la fe para creer que Dios es poderoso para sanar a la distancia. Nosotros oramos cada martes por personas que nos envían su petición, y algunas de ellas, hermano, están tan lejos. Hay gente que nos envía peticiones de gente que está en Guatemala, de hermanos que están en El Salvador, de otros que están en otros estados, en Chicago, en no sé qué otros lados nos envían. Y yo no sé si usted es de los creyentes estilo el centurión o de los creyentes estilo el oficial del rey. Porque el centurión tenía la fe de que Dios podía sanar, no importara la distancia donde se encontrara. Pero el oficial no. El oficial insistía: no, tienes que ir, Señor, desciende por favor, hazme la campaña. Yo no sé cómo le decía. Y qué cara habrá tenido el oficial, hermano. Si se está muriendo un hijo, ¿qué cara tendrá uno, hermano? Yo me imagino, hermano, ha de haber sido una cosa terrible en su corazón. La aflicción, el aprieto, la angustia, el terror que tenía, hermano, porque estaba a punto de morir uno de sus hijos, pero no tenía la fe para creer que Cristo podía dar una palabra. Y es interesante, fíjese, es interesante. Calcule usted esto que le voy a decir, piénselo por favor. Es interesante que al que tiene fe le dice: voy a ir. Aleluya. Y al que no tiene fe le dice: no voy a ir. Porque el que tiene fe, al centurión le dijo: sí voy a ir contigo. Pero él le dijo: no, Señor, no vayas, solo di la palabra. Pero al que no tenía fe y le rogaba, le insistía. Y déjeme pensar, hermano, vea usted por favor la escena, el cuadro del versículo. Hermano, con qué insistencia le estaba rogando, y a este le dice: no voy. Pero ve tú, tu hijo vive y va a estar sano cuando tú llegues. Aleluya. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo, porque note por favor que Jesús actúa no como nosotros pensamos. Él actúa como Él quiere. Él hace como Él quiere. Siempre hace las cosas para nuestro bien y para nuestra bendición, pero no siempre hace las cosas tal y como nosotros las quisiéramos que hiciera. Pero una segunda verdad que debe de quedar bien grabada en tu corazón: Dios no tiene problemas para sanar a la distancia. No importa cuántos kilómetros hayan de aquí a Guatemala, de aquí a El Salvador,
de aquí a Honduras, de aquí a México, de aquí a otro estado. No importa cuántos kilómetros existan, solo una palabra de Dios es suficiente para sanar toda enfermedad a otra persona. ¿Cuántos dicen amén? Note, por favor, note. Allá no era mucho la distancia que había, era apenas 30 kilómetros las que había hecho el oficial de Capernaum hasta Galilea. Era una distancia corta, pero las distancias de hoy son mucho más grandes, son cientos de kilómetros. Hasta allá donde usted está pidiendo por su abuelita, hasta donde usted está pidiendo por su papá, hasta donde usted está pidiendo por su hermano, por su hermana. Yo no sé dónde están. Lo que sí sé es que Dios es poderoso para hacer milagros si podemos creer con todo nuestro corazón. ¿Qué fue lo que pidió Jesús del hombre? Mire lo que dice el versículo 50. Dice: Jesús le dijo, no le dijo voy a ir, Jesús le dijo ve, tu hijo vive. Y el verso 50 nos va a dar el tercer punto que necesitamos. Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. ¿Y qué dice, hermano? Y se fue. Leo el versículo 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Y esto nos lleva al tercer punto. La fe no solamente es un sentimiento, la fe es una acción. Lo hemos dicho en varias oportunidades. La fe que mueve el corazón de Dios es la fe que actúa, es la fe que acciona, es la fe que cree y se mueve. Porque eso fue lo que hizo el oficial. Oyó, mire cómo va cambiando el panorama. Llega pensando en las señales. Lo descubre Jesús, que anda buscando señales. Llega pensando que hay que ir hasta allá al enfermo para ser sano. Pero ahora que Jesús le dijo: tu hijo vive, y le dice el Señor: ve, tu hijo vive. Y dice la Biblia: y creyó el hombre. Número uno, esa es fe. Pero después dice: y se fue. Esa es acción. ¿Cuántos me están entendiendo? La fe en acción es la que mueve montañas. La fe en acción es la que toca el corazón de Dios. La fe en la que uno está dispuesto a hacer lo que Jesús dice. Aquellos leprosos, o aquel leproso que el Señor sanó, que gritaba: leproso soy, y el Señor le dijo: ve y preséntate al sacerdote, preséntate allá, y allí te van a declarar sano. Y la Biblia dice que en lo que caminó hasta el tabernáculo, cuando llegó donde el sacerdote, llegó limpio y llegó sano. Pero él tenía la opción, fíjese, él tenía la opción de agarrar para otra parte, en lugar de irse al sacerdote. Pudo haber dicho: ya no me hizo nada, porque no pasó nada en el momento. Él seguía leproso cuando se fue. Pero resulta que en el camino la palabra del Señor y la fe empezaron a accionar. Y cuando llegó al tabernáculo, él iba limpio,
¿Sí, sí me estoy dando a entender, hermano? Iba limpio. Y eso es la fe en acción. Cuando el Señor te dice una cosa y no ves nada, pero la crees y estás dispuesto a actuar, estás dispuesto a accionar. Esa es la fe en acción que Dios quiere ver. El leproso pudo agarrar para la casa, decepcionado, no me hizo nada. Yo pensé que iba a orar por mí, yo pensé que iba a tocarme, pensé que iba a hacer tal y tal cosa, pero solo me dijo que me fuera al sacerdote. Si hubiera, bien se pudo haber ido decepcionado, pero él se fue al tabernáculo tal y como se lo dijo el Señor. Es que la clave es hacer lo que te dice el Señor. Eso es lo que hay que hacer. ¿Se acuerda usted de alguien que se fue frustrado porque no hicieron lo que él quería? Naamán, el asirio. Iba con gran expectativa de lo que iba a pasar ahí, de milagros. Iba con una gran expectativa. Y déjeme decirle que yo creo que él llevaba un sentimiento de que un milagro iba a suceder en él. Él iba con cartas, iba con recomendaciones, iba con todo. Pero cuando llegó donde Eliseo, pasó lo que él jamás creyó que iba a pasar. Eliseo, el profeta, le dijo: díganle que se vaya a bañar. Ay, por Dios, hermano. Porque ni siquiera lo recibió él. Fue Jesse, el criado de Eliseo. Mi señor te viene a buscar el generalazo Naamán, conocido por sus victorias, conocido por sus grandes hazañas. ¿Cuántos trofeos, cuántas medallas habrá tenido el general Naamán? Señor, te viene a buscar el asirio. Dice que te trae cartas del rey. Le dijo: decirle que se vaya a bañar. Ah, hermano, decepcionado iba, echando rayos y centellas, iba de regreso, hasta que se encontró con alguien. Los siervos de él le dieron uno de los consejos más sabios que pudo haber recibido. Dijo: solo haz lo que te están diciendo, nada más. Si te hubieran mandado a pelear con un ejército, vas. Si te hubieran mandado a hacer una hazaña, vas. Pero solo te están mandando a bañar. Anda, bañate. Yo me imagino a los criados aprovechando, man. Han de haber estado aprovechando. Anda, bañate, hombre. Solo tenía que hacer lo que a través del profeta Dios le mandaba a decir. Hermano, solo tenemos que hacer lo que Dios dice. Eso es todo lo que tenemos que hacer. No tenemos que hacer nada más. Hacer lo que Dios dice. Eso es fe. Si Dios te da una promesa, créela. Si Dios te da una promesa, empieza a caminar en esa promesa. Si Dios te da una promesa, sigue esa promesa. En su tiempo, en su momento, vas a ver el milagro de Dios, el que Él está preparando para nuestra vida. Dele un aplauso al Señor, si se No hubo emoción, no hubo señal, no hubo nada. Solo ve, tu hijo vive. Y número 4, Juan 4:52. La fe, cuando usted y yo creemos, no solamente va a producir un milagro. Si está en los planes de Dios, no solamente va a producir un milagro para nuestra vida, sino que ese milagro va a hacer que la bendición de Dios llene toda tu casa y entre la salvación en tu casa. ¿Qué es lo que le pasó a este hombre? Mire,
Versículos 52 y 53. Dice así. Entonces, estoy en Juan 4, 52 y 53. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, hablando del hijo. Ya le habían dicho que estaba bien, estaba vivo. Y entonces le dijeron, dice, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Mire qué instrucción, qué referencia de lo que había acontecido tan exacto. Dice, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él. ¿Con quiénes, hermano? Con toda su casa. ¿Se acuerda del centurión? Cuando el Señor llegó y había sanado, y entonces le dijeron, ¿y a qué hora sanó? A tal hora. Es que solo dijo el Señor la palabra y sanó el criado del centurión. Pero aquí solo dijo el Señor la palabra, ve, tu hijo vive, y a esa hora se produjo el milagro allá a las 7 de la noche. Fíjense, 30 kilómetros de distancia, pero allá a las 7 de la noche, a la hora que Jesús dijo la palabra, su hijo estaba sano. Qué maravilloso es, hermano, cuando de repente desde allá, desde el país le hablan a uno, va para decirle, mira, fíjate que ya se sanó fulano. ¿A qué horas? Pregunte usted, hombre. No sé si se va a animar, ¿verdad? O simple y sencillamente vamos a decir, es que bueno, gloria a Dios. Pero pregunte, de repente es la hora que usted estaba orando. Aleluya. De repente la hora que usted estaba intercediendo, que usted estaba clamando, que usted estaba pidiendo allá en 100, 200, 300 kilómetros en otro lugar. Pero Dios no tiene problemas con distancia. Dios sana cerca y sana de lejos porque Él es poderoso. Ahora, ¿por qué hace Dios esos milagros? Bueno, nuestra fe crece, pero sirve también para que otros crean. Dice, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Mire, hermano, nosotros de alguna manera debemos ser ejemplo de fe para nuestra casa. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Cuántos creemos que nosotros debemos ser gente de fe y gente ejemplo de fe para nuestros hogares, para nuestra familia? Debemos ser, hermano, ejemplo para nuestros hijos. Debemos ser ejemplo para los nietos, para los hijos, para los primos, para los tíos, para la suegra, para el suegro. Debemos ser gente de fe. Debemos ser gente, hermano, que irradia y que trae fe a toda nuestra casa, a toda nuestra familia. Pero cuando nos ven como hijos de Dios, nos ven con una fe decaída. Cuando nos ven con una fe desanimada, pero sin ganas de orar, aleluya. Cuando nos ven con una fe como desanimado, no sé si ir al culto o no ir. Cuando no nos ven fe, hermano, ¿cómo les vamos a irradiar salvación y fe a los de nuestra casa? Si cuando nos llegan a visitar, aleluya, cuando nos llegan a visitar, no los invitamos ni al culto. No, pero es que ese no se convierte, hermano. ¿Y usted cómo sabe? No, sé que este es primo del diablo, hermano, casi. Este de plano no se convierte. Pero ¿cómo sabe? Dios hace cosas extrañas, hermano. Allá en el cielo nos vamos a llevar sorpresas de ver gente que jamás pensaríamos que pudiera estar ahí arriba.
Nos vamos a llevar esas sorpresas. Se convirtió fulano. Pero si este es imposible. Es que para Dios no hay imposibles, hermano. Dios puede salvar, hermano. Por supuesto no va a salvar al diablo, que el Señor lo reprenda, ¿va? Ese no lo va, porque ese es espíritu. Pero toda persona que está sobre la tierra tiene la oportunidad de conocer al Dios vivo y verdadero. Y usted y yo somos participantes de mostrarles cómo se vive el evangelio de fe. Nosotros somos los responsables, hermano, de enseñar cómo se modela el evangelio de fe. Ay, hermano, pero ¿y yo cómo voy a hacer eso? ¿No dice la Biblia que somos luz del mundo? Así dice la Biblia, hermano. ¿No dice la Biblia que somos la sal de la tierra? Eso quiere decir que nosotros debemos mostrar la luz del evangelio a la gente. Un evangelio de fe. Un evangelio de fe activa. De repente hay personas que se nos acercan, amigos, compañeros de trabajo, familiares. No sé si a usted le ha pasado que le hayan dicho en alguna ocasión: mira vos que estás cerca de Dios. ¿Alguna vez le han dicho eso? ¿Por qué le dirán a uno eso, hermano? Algo han visto. Algo han visto, por lo menos que lo han visto ahí con la Biblia, y que se aleja de hacer el mal, y que no mucho le gusta andar así en esas cosas que no agradan al Señor, y entonces uno se aparta y les da testimonio de que ha cambiado su vida. Y entonces de repente, cuando aparece la necesidad, no importa el estrato que esté viviendo, la posición social, el trabajo que tenga, de repente aparece uno de ellos y le dice: mira vos que estás cerca de Dios, vos que nunca faltás a la iglesia, vos que siempre vas allí al servicio, mira, orá por mí. ¿Sabe qué es lo que le está diciendo? A gritos le está pidiendo que haga algo por él. A gritos le está pidiendo: mira, enséñame eso de la fe. Mostrame cómo es el asunto, porque yo no sé nada de eso. Y en ese momento usted tiene la oportunidad de decirle: mire, lo que hay que hacer es esto y esto. Lo que usted necesita es creer en Jesucristo como su Salvador. Y ahorita mismo vamos a orar por tu problema. Y se echa usted una oración que parece profeta. Así con fuerza, con poder, como que, y que de plano dice de plano este tiene algo de Dios, va. Porque somos luz en medio de tinieblas. Somos la sal de la tierra. Estamos aquí en la tierra para mostrar la misericordia de Dios a través del evangelio de Jesucristo. Este hombre, hermano, que creyó, por supuesto que fue a su casa y empezó a hablar. Seguramente habló con todos los de su casa y les dijo: mire, esto que acaba de acontecer es la obra maravillosa de un hombre llamado Jesús. No quiso venir conmigo, pero me dijo estas palabras y estas palabras. Y la sanidad de mi hijo fue por la misericordia de Dios. Creyeron todos los de su casa. Porque mire, hermano, cuando usted se convierte bien, los de su casa van a creer. Cuando no se convierte bien es el problema. No le quieren creer a uno. Cuando uno no se convierte bien, la gente no le quiere creer. Dice: a saber, espérate que se te deshagan los cachos un poco. Espérate que quiero ver. Ahí sí que aquellos buscan señales también. Buscan señales a ver qué pasa. Pero creyeron todos los de su casa. La fe activa
Oiga esto que le voy a decir. Ese era el cuarto punto. La fe activa trae bendición a toda tu casa. La fe activa trae bendición a toda tu casa. Nosotros somos llamados a tener una fe activa, una fe en movimiento, no una fe muerta, no una fe estancada, no una fe detenida, una fe tal, hermano, una fe tal que se agarra de sus promesas y acciona y actúa. Una fe tal que haga el Señor, oiga lo que estoy diciendo, porque fue nuestro primer punto. Haga el Señor el milagro o no, seguimos teniendo fe en Él, porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cómo estamos hoy nosotros? ¿A quién nos parecemos más? ¿Al centurión lleno de fe? ¿Al oficial del rey que no llevaba fe? Pero las palabras de Jesús lo conmovieron y empezó a creer al Dios de los cielos. No sé cómo vino usted, como cuál. Lo que sí me interesa es que usted y yo sepamos que el mismo Jesús que sanó al siervo del centurión de una forma, es el mismo que sanó al hijo del oficial del rey de otra forma. ¿Qué quiere decir eso? Dios no actúa según los pensamientos humanos. Dios actúa según su bendita voluntad. A veces Dios te resuelve rápido el problema que estás viviendo. A veces Dios se tarda. A veces Dios actúa de una manera aquí y Dios actúa de otra manera aquí, porque Él hace su bendita voluntad. Pero que va a hacer algo, va a hacer algo. Póngase de pie, por favor. Esta misma noche quizás usted y yo vamos a orar, de hecho, por gente que no está aquí, por gente que está en otro país, por gente que está en otro estado. Usted mismo quizás anotó a esa persona, no lo sé. Lo que debemos estar seguros es que nuestro Jesús, nuestro Señor, no tiene problemas con la distancia. Puede sanar al que está aquí, puede sanar al que está viendo por el internet, y puede sanar al que ni siquiera nos está viendo, pero que hoy lo vamos a levantar delante de la presencia de Dios. Levante sus manos al cielo y unámonos esta noche para decirle al Señor: Señor, como el hijo del oficial estaba necesitado, así hoy habemos necesitados aquí también. Y muchos más, Señor, que no están aquí con nosotros, pero que también están pasando por necesidad. Una sola palabra de Él es suficiente para hacer un milagro. Si tú te quieres venir adelante, véngase adelante, venga a postrarse delante del Señor, venga a buscar su rostro. La Biblia dice que cuando este hombre oyó que Jesús había llegado, vino a él. Caminó 30 kilómetros para ir a buscar a Jesús. ¿Cuántos caminaste hoy? ¿Cuántos te tocó recorrer para venir hoy a la iglesia? Quizás no fueron tantos, pero la necesidad
sigue siendo grande. Si tenemos la fe, Dios puede obrar y Dios puede hacer un milagro en tu vida, en tu casa, en tu familia, en el que has inscrito para oración. Dios conoce qué necesidad estás pasando. Padre, nos unimos esta noche en oración. Nos unimos a orar por aquellos, Señor, que tienen una necesidad. Algunos la han registrado, otros quizás no, Señor. Pero tú conoces la necesidad de cada uno. Tú conoces la angustia y la aflicción. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno de tus hijos. Hoy nos unimos, Señor. Nos unimos para adorarte. Nos unimos para bendecirte. Nos unimos, Señor, para levantar un clamor. Porque solo tú puedes obrar. Solo tú puedes hacer un milagro. Solo tú puedes hacer un milagro, Señor. En el nombre de Jesús. Mira, Señor, la necesidad. Esta noche, Señor, levantamos cada una de las peticiones. Oramos por los que están enfermos, que son muchos. Señor, la lista es grande. Muchos los que están padeciendo en su salud, Señor. Pero tu palabra nos enseña que una sola palabra tuya basta. Una sola palabra tuya basta para que seas sano donde quiera que se encuentre. Oramos por la vida de Liana López, Liliana Guadalupe, Laura Cux, Belén Hernández, Lidia López, Amalia Belma, Tomás Pisano, Roberto Alfaro y su hijo. Oramos por Ana Rodríguez. Oramos por toda enfermedad, para que sean libres de enfermedad, para que sean sanos. En el poderoso nombre de Jesús. No hay distancia, no hay lugar, no hay país donde tu palabra no pueda llegar, Señor. Una sola palabra tuya puede llegar al enfermo y romper las cadenas de enfermedad, sanar toda enfermedad y dolencia por el poder de Jesucristo. Por el poder de Jesucristo. Hay poder en su nombre. Hay
Dios en su nombre. Hoy, Señor, puedes hacer un milagro con los que están enfermos. Solo di una palabra, Señor. Aleluya. Solo di una palabra, Dios, de sanidad. Mi Cristo puede hacerlo. Nosotros oramos creyéndolo. Nosotros oramos confiando que el Señor puede obrar. Oramos por restauración, por salvación de la vida de Eduardo Sánchez, Isabela Santana, Noah Sánchez, María Caballero. Señor, trae sanidad a su vida, trae salvación y vida eterna por el poder de Jesús. Por el poder de Jesús hay restauración de hogares, hay salvación al inconverso. Alcánzalos con lazos de amor. Señor, oramos por la familia Celaya, por la familia Asensio, por la familia López, por la familia Contreras. Lleva una palabra de bendición. Derrama tu bendición a las familias. Derrama tu palabra, tu paz, tu bendición a cada hogar. Hay poder en tu nombre, Jesús. Toda necesidad la traemos a tus pies. Oramos por los casos legales, por casos pendientes, migratorios, legales. Oramos por Beatriz Herrera, por Araceli Rodríguez, por Cecilia Rodríguez. Señor, obra con poder, obra con milagros. Atiende el ruego, atiende el clamor, atiende la oración de tus hijos, de tu familia. En tu nombre, Señor. En tu nombre oramos por Mayra Méndez, para que tú derrame bendición, fortaleza. Oramos por su vida, porque tú eres el que das fuerzas, tú eres el que bendices. En el nombre de Jesús. Oramos por la vida de Edelma López. Señor, protégela. Protege su vida, guárdala en el camino. Guárdala, Señor, de todo mal. Oramos por Miley Batten, por Wally Castro, por Liliana Tisol. Oramos por Cata Morales. Cristo tiene poder. Cristo tiene poder. Oramos por Liliana Guadalupe, por Laura Calix, Señor, por Sara Antunes, por Paul Hill. Oramos por hermana de María Cruz. En tu nombre, Jesús. En tu nombre.
Jesús. Levanta tus manos, levanta tus manos. Levanta tus manos y dile al Señor: Señor, envía una palabra. Señor, desde tu trono, solo di una palabra. Solo di una palabra de salvación, una palabra de sanidad, una palabra de milagro. Obra, Señor, según tus milagros. Obra, Señor, según la necesidad. Obra, Espíritu Santo. Ponemos toda necesidad delante de tu trono y creemos, Señor, que tú respondes la oración de tus hijos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús lo creemos. Créelo, créelo. Créelo. Aleluya. Oh, te adoramos. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Te bendecimos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, toda petición, Señor, que no alcanzó a llegar a este lugar, pero que tú lo conoces, Señor. Tú conoces a tus hijos por nombre. Tú sabes las necesidades de tu pueblo. Aún antes que la pidamos, tú la conoces, Señor. Te pedimos esta noche que obres según tus propósitos, que hagas tus milagros según tu voluntad, que creemos, Señor, que nada es imposible para el que puede creer. Señor, dejamos delante de tu trono, delante de tu altar, dejamos toda petición, creyendo que tú vas a obrar, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice cada familia, bendice cada hogar, Señor. Suple toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Y damos gracias porque sabemos que tú oyes nuestra oración. Puedes darle gracias esta noche, hermano, al Señor. Puedes decirle a Dios: Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Tú permaneces fiel, Señor. Gracias por tu favor y por tu amor, Señor, inmerecido. Todo lo pedimos, Señor. Todo lo pedimos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Amén.